Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Qué gusto poder saludar a cada uno de ustedes por estos medios de las redes sociales. Eh, Nuevamente estamos en este programa Espigando para poder compartir la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios maravilloso. Quiero iniciar haciendo una oración como lo hacemos no por costumbre o por tradición, sino para que el Señor pueda hablarnos a nuestro corazón por medio de su palabra y podamos nosotros tener un corazón que sea buena tierra, a donde esa semilla que vamos hoy a platicar, a esparcir a través de la voz ministerial pueda dar mucho fruto. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche que nos acercamos nuevamente, Señor, a compartir tu palabra, Señor, en este programa Espigando, Señor, suplicándote, amado Dios, con todo nuestro corazón, que tú traigas, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, que pongas la gracia, Señor, que pongas la facilidad, Señor, para poder transmitir tu palabra al corazón de cada uno de tus hijos que hoy están escuchando este programa, Señor, y que de esa forma cada uno de nosotros podamos, Señor, asimilar esa palabra y dar fruto abundante, Señor, de la misma. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por toda la provisión que tenemos, Señor, para poder compartir tu palabra en las redes sociales, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Derrama sobre nosotros las 5 unciones ministeriales, Señor, para poder edificar plenamente a tu pueblo. Gracias. Amén. Amén y amén. Esta noche yo quisiera, como siempre hemos utilizado el programa Espigando, ya sea para poner las bases de algún tema nuevo o bien para concluir aquellos puntos que ya no nos dio tiempo de completarlos durante los servicios presenciales en la iglesia. Esta noche yo quisiera pues, continuar hablando de un tema que estuvimos platicando justo antes de este fin de semana, que este fin de semana fue Santa Cena, pero una semana antes estuvimos platicando de aquel tema que lo titulamos Desatando. Luego vimos qué cosas eran las que se había que desatar, y entre ellas nos marcamos que una de las cosas que hay que desatar es los lomos. Desatarlas de las cosas malas, ¿verdad? Para que puedan fluir, y luego atar lo bueno. Porque la última parte, si no estoy mal, que estuvimos platicando y que fue un lunes familiar, fue que había que hacer y era ciñendo los lomos de reyes, porque la Biblia dice que nosotros, Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes para la alabanza de su nombre. Amén. Pero yo empecé a analizar todo el material que había pues preparado, y sí nos quedó una buena parte, y yo quisiera sin perder mucho tiempo pues empezar a platicar de ellos. El primer texto que yo quisiera platicar, y como le repito, estamos hablando de esta faceta en la cual ya se han desatado los lomos de esos reyes. Porque primero había que quitar lo malo y luego ceñir con lo bueno. Este pasaje, como usted lo ve ahí en su pantalla, que es Hechos capítulo 12, verso 8, es el pasaje cuando el apóstol Pedro está en la cárcel y prácticamente al otro día lo iban a ejecutar, y de pronto llegó un ángel. Y fíjese que dice, luego el ángel le dijo, ciñe tus lomos.
y ponte las sandalias. Así lo hizo, y él le dijo nuevamente, ponte tu manto y sígueme. Hay muchas cosas que yo quisiera platicar aquí, quizás eh, hay aspectos ministeriales bien importantes, porque el ángel lo primero que le dice es ciñe tus lomos, eh, porque se tenía que preparar, luego se tenía que poner las sandalias. Las sandalias nos hablan a nosotros del caminar, también nos hablan del aspecto evangelístico. Luego le dice ponte tu manto, quiere decir que eso nos habla de la cobertura, pero yo quiero especificarme a ceñir los lomos. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Como le cuento, el emperador había ejecutado a Jacobo y cuando él vio que le agradó al pueblo judío, a los judíos tradicionales que perseguían a la iglesia, que ejecutara a Jacobo, el paso siguiente era ejecutar al apóstol Pedro. Pero Dios tenía otros planes y entonces envió un ángel a liberarlo de aquella cárcel. Fíjese que él estaba en una cárcel donde lo estaban vigilando unos guardias. Cuando usted ve el contexto, estaba, pero hermano, súper custodiado. Pero el ángel llega y una de las cosas que le dice es ciñe tus lomos, porque una de las muchas cosas que nosotros vamos a tener que aprender, hermano, es que cuando a nosotros nos hablan de ceñir nuestros lomos, luego de eso viene una acción, como lo dice Efesios, ¿va? Cuando habla acerca de la armadura y equipados con toda la armadura, pero esa armadura no la vamos a poder usar adecuadamente si no nos ceñimos. Ahorita estamos viendo que hay que ceñirnos y lo primero que hay que hacer es ceñirnos para salir de la cárcel. ¿De qué cárcel? Yo no estoy preso, va a decir usted. Hay cárceles espirituales. Podemos quizás nosotros estar siendo prisioneros de cosas que nos afectan. Y el Señor como reyes y sacerdotes, y que de nuestros lomos va a venir bendición, hermano. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos liberados, hermano, de malas costumbres, de maldiciones, de tradiciones, todo lo que hemos visto en este tema anteriormente, para que seamos libres, para que tengamos la capacidad de ir y de liberar a otros. El ministerio del apóstol Pedro aquí se manifiesta de una manera extraordinaria, porque él luego sigue al ángel y sale, va y se va a la casa donde estaban orando por él. Y, y usted sabe la repercusión tan grande que tuvo el ministerio de Pedro en los primeros sermones que él le da, perdón, a la iglesia. Y entonces, eso quiere decir que Dios quiere desatar los lomos de los reyes para que nosotros nos constituyamos en personas, hijos de Dios, que vayamos y llevemos un mensaje que impacte la vida de los que nos rodean. Pero en ese punto yo le diría, ¿cómo un ciego va a poder guiar a otro ciego? No se puede. Antes tiene que haber un proceso de liberación nuestro para que nosotros vayamos y podamos, hermanos, ser, en el nombre del Señor, liberados y luego ir y liberar a otros. A eso se está refiriendo. Por eso le dijeron aquí a Pedro, ciñe tus lomos, ciñe tus lomos. Luego ponte tu calzado, vas a salir a evangelizar, pero no puedes salir a evangelizar si no tienes cobertura. Muchas veces hay gente que sale por su propia cuenta, nadie los ha enviado, y entonces el respaldo
de la cobertura es bien importante para cada uno de nosotros, hermano. Nosotros tenemos que ver desde el punto de vista que Dios nos quiere utilizar como vasos útiles, vasos de honra para llevar el Evangelio, pero tenemos que ir facultados, cubiertos, preparados para hacer la obra del Señor. Amén. Quisiera avanzar en otro de los textos, porque como le digo, aquí estamos espigando lo que se nos fue quedando. Y ahora, mire, qué importante es esto, ¿verdad? Éxodo capítulo 28 y verso 42. Le habla Dios a Moisés y le dice, mira, refiriéndose a los sacerdotes que estaban en el servicio, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Pero lo más importante es que dice, llegarán desde los lomos hasta los muslos. No cabe duda, hermano, que uno de los aspectos más conflictivos en la vida del cristiano son aquellos aspectos de índole sexual, hermano, que afectan esa área de nuestra vida que es bien difícil de dominar, de pedirle a Dios que tengamos victorias, que seamos victoriosos en esa área. Pero aquí está hablando del atuendo sacerdotal y vuelvo a repetirle, Dios nos constituyó por medio de Jesucristo reyes y sacerdotes. Y el sacerdote tenía que utilizar calzoncillos y no eran de cualquier elemento, eran de lino. Usted sabe que el lino luego aparece en el Nuevo Testamento como lino fino, limpio y resplandeciente. Quiere decir que nosotros, una de las cosas en las cuales, hermano, de veras nos tenemos que ceñir, y es tan complicado, hermano, en este tiempo, es en los aspectos sexuales. Hoy nos atacan nuestros ojos, el ambiente, el medio, hermano, está cargado de situaciones que incitan al desorden en el aspecto sexual, un desorden carnal. Usted se puede dar cuenta, hermano, que van a vender qué sé yo, algo que no tiene nada que ver, van a vender una llanta de un automóvil, van a estar promocionando y tienen que presentarlo desde un punto de vista con algo que llame la atención desde el aspecto sexual. Y hermano, los comerciales, la información que nos llevan las redes sociales, las imágenes bombardean constantemente. Nosotros entonces tenemos que estar ceñidos con esos calzoncillos que son espirituales, claro, que van a cubrir los lomos, llegan hasta los lomos y hasta los muslos. O sea, llegan desde esa parte de bendición de nuestra vida, porque lo vimos que los lomos es donde está nuestra herencia y que tenemos, por ende, nosotros que tener cuidado en los aspectos de esa naturaleza. Debemos, hermano, pedirle al Señor ser muy cuidadosos. La Biblia dice, ¿podrá el hombre poner fuego en su pecho y no quemarse? Refiriéndose al aspecto sexual. El mismo David, hermano, siendo el hombre tan especial para con Dios, el hombre conforme al corazón de Jehová, usted sabe que vino y hubo un ataque espiritual sobre él y él cayó en una situación de pecado sexual con Betsabé, algo que trajo consecuencias nefastas para su vida, para su casa.
Entonces nosotros ciñámonos con esos calzoncillos de lino fino, y esa pureza que tenemos que buscar, que nuestros ojos, hermano, que nuestra boca, que todo nuestro ser sea purificado, nos guardemos para el Señor. Él viene pronto y viene por una iglesia que sea vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Eh, Quiero avanzar porque sí son varios textos que se me quedaron ahí y que ya no los pudimos platicar en su momento. ¿Con qué nos vamos a ceñir? Ya vimos que al apóstol Pedro le ciñeron sus lomos para ser libre. Luego vimos que hay que usar esos calzoncillos espirituales. Perdón, hermano, que me está afectando un poco la garganta. Y para poder vencer en el aspecto sexual. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 11 y verso 5, la justicia será ceñidor de tus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí hay dos elementos importantísimos con los cuales nosotros tenemos que ceñirnos. Aún son muchas cosas, ¿verdad? Ya vimos algunas de ellas. Primero quitamos, primero desatamos los lomos, ahora hay que ceñirlos, ahora hay que amarrarlos. Y una de esas es la justicia, pero no una justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Esa justicia que solo nuestro Señor Jesucristo nos pudo dar a nosotros, porque, hermanos, si fuera por justicia del hombre, nosotros, hermano, no podríamos. Nosotros, como dice el libro de Romanos, hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos paz por medio de esa justificación. Cuando venimos este fin de semana que terminó, estuvimos ministrando Santa Cena y ahí, hermano, Él a través de su cuerpo y de su sangre nos justifica, nos perdona. El tribunal del Espíritu Santo, venid y estemos a cuentas pronto, venid pronto. Ahí somos justificados, somos limpiados por Él que no tuvo pecados y que llevó los nuestros a la cruz del Calvario. Y entonces ahí tenemos que aprender que tenemos que buscar ese abogado que nos ayuda, que nos limpia, que nos defiende en todo momento, como el apóstol Juan lo dijo en determinado momento: hijitos míos, no pequéis, mas si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Un justo pagó por todos nosotros los injustos para que hoy fuéramos justificados y que a través de la justicia de Jesús nosotros podamos ceñirnos hoy. Y luego de ceñirnos con la justicia, aprender, hermano, no a justificarnos, perdón, aprender a ceñirnos también con la fidelidad. ¿Qué fidelidad? La fidelidad que Dios nos da. Amén. Él es fiel. Mire, esos son dos atributos. Él es justo y Él es fiel. Son dos atributos de Él. Si no fuera por su fidelidad, hermano, nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Él no cambia, Él a pesar de que nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel a sus promesas, fiel a su verdad, fiel a esa obra maravillosa que comenzó en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender que después de ser justificados y ceñirnos con la justicia de Dios, perseverar en la fidelidad y ceñirnos con la fidelidad. Cuando vemos esos dos aspectos y el segundo, que es la fidelidad, fíjese que podemos nosotros recordarnos de que a la iglesia de Filadelfia, cuando le habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, aquella iglesia, Filadelfia le dice: has guardado la palabra de mi perseverancia. Por eso yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre todos los que moran en la tierra. Porque tuvo, hermano, la intención de ser fiel aún en los momentos más difíciles.
Estamos entrando nosotros, hermano, por decirlo así, a la recta final de, del tiempo de los gentiles, de la gracia. Y entonces, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, los tiempos van a ser peligrosos. Y entonces tenemos que aprender a ser fieles en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las cosas que estemos viviendo, aprender de la fidelidad de Dios y ceñirnos nosotros para tener esa bendición en nuestra vida. Amén. Veamos qué más, con qué más tenemos que ceñirnos. Luego que ya hemos sido ministrados y nuestros lomos han sido desatados, ¿verdad? Um, en la versión Nácar y Colunga, en Nehemías capítulo 4 y verso 12, dice, todos mientras trabajaban tenían las espadas ceñidas a sus lomos. Yo tenía junto a mí al trompeta, o sea, al que sonaba el cuerno, al que sonaba la trompeta, estaba junto a Nehemías. Usted ha visto un proceso que hemos venido platicando desde empezar a desatar maldiciones, cosas que no son buenas. Hablamos de que los lomos se ceñían con cilicio, era tristeza, y que había que quitar todo eso para después ceñirnos con las cosas que Dios quiere que estemos ceñidos. Una de ellas es esa, la espada. Tenían las espadas ceñidas a sus lomos, pero fíjese que ese era un momento bien importante. Si usted recuerda, tanto el libro de Nehemías como el de Esdras, hablan de aquel tiempo que le tocó al pueblo de Israel, de los que se habían ido, eh, eh, los habían llevado al cautiverio babilónico. Llegó un momento en que tuvieron una libertad para regresar a Jerusalén y empezar a reedificar las ruinas, a reedificar los escombros, las puertas que habían sido quemadas, a reedificar los muros, las torres. Pero se levantaron enemigos, se levantó Zambalat, Tobías, Gesem el árabe, hermano, que querían oponerse a la restauración. Hoy hay enemigos de esa restauración, de tu alma, de tu vida, de mi vida también. Hay enemigos de la restauración. Y para nosotros poder pelear, hermano, y poder restaurar y terminar la obra como lo hicieron ellos, tenemos que tener ceñida las espadas a nuestros lomos, preparados. ¿Cuál es la espada? Lo dice Efesios, ¿va? La espada de la palabra. Yo verdaderamente le aconsejo, hermano, mire, no leamos la Biblia solo por leerla, ¿verdad? Meditemos en ella, pidámosle al Señor la capacidad de que a través del Espíritu Santo tengamos revelación y que quizá, hermano, un extracto pequeñito lo leamos, pero eso se haga vida en nuestro ser. Y así vamos a estar teniendo una espada poderosa para defendernos en los ataques, en los momentos difíciles que los adversarios quieren oponerse a la restauración de nuestra vida. Restauración de matrimonios, restauración de la relación entre padres e hijos. ¿Cuántas cosas hay que restaurar? Nuestra alma misma tiene que ser restaurada, hermano. Y entonces nosotros tenemos que tomar la palabra, hermano, esta palabra bendita que es la que nos sustenta y nos alimenta, hermano. Y pedirle al Señor, yo quiero vivir tu palabra, yo quiero. Mire, yo le aseguro que el que se expone verdaderamente a la palabra de Dios, así con sinceridad, con necesidad en su corazón, hermano, la palabra lo cambia a uno, lo transforma. Yo recuerdo, y solo déjeme ver el tiempo, tenemos ahí un poco de tiempo aún,
que no siendo yo pastor, siendo ovejita, hermano, yo trataba de escuchar las prédicas de mi pastor y también las prédicas del apóstol. Y hermano, las escuchaba y no me las perdía. Luego aprendí a comprar mi cuaderno y a anotar las prédicas, porque como que cuando, como dice el apóstol, cuando uno escribe, como que se le queda más aquel mensaje a uno, pero no quedarme así inherente sin hacer nada. Entonces, ciñámonos la palabra, ciñámonos las espadas a los lomos. Amén. Eh, Avancemos. Aquí hay otro texto en la versión textual, primera edición, aquel famoso texto, ¿verdad? Del escriba. Y este lo leímos un poquito en la noche que estábamos hablando en el servicio familiar. Y se lo leo, Ezequiel 9:2. Y aparecieron 6 varones por el camino de la puerta de arriba, la cual da al norte, empuñando cada uno su arma destructora. Y mi hermano, el destructor, aunque ahí eran destructores, se están desatando, hermano, para destruir las casas, las familias, los hogares. Pero vea lo que el Señor tiene ahí preparado. Dice, y en medio de ellos había un varón vestido de lino blanco, tras el lino fino, ¿ah? Con un tintero de escriba ceñido a sus lomos, y entraron y se mantuvieron de pie junto al altar de bronce. Ahora, esto es importante, aunque lo platicamos un momentito ese lunes, no este que pasó, sino el anterior. Pero fíjese que cuán importante es que la espada, ya vimos que hay que ceñirla a los lomos, pero también, hermano, el tintero de escribano. ¿Para qué? Para enseñar la palabra, no solo para predicar. Eh, por eso la Biblia dice en Efesios, a unos los hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Hay que predicar y hay que enseñar. Lo recalcó ayer el apóstol en el estudio de pastores, que tenemos que enseñar y tenemos que entender cuál es la diferencia entre una enseñanza y una predicación. La enseñanza, hermano, es mucho más profundo y nos deja algo más impregnado. La predicación, pues, era lo que hacía Jesús. El apóstol puso el ejemplo y me gustó mucho. Decía él, la predicación era la que se hacía ahí en la orilla del mar, cuando él se subió a la barca y estaban todos en la orilla y él les predicaba. Pero las cosas más extraordinarias pasaron en lo profundo, allá donde Pedro caminó sobre el agua, allá donde él calmó la tempestad. Ahí esa es la enseñanza que nos profundiza, hermano, en el conocimiento más allá. Entonces tenemos que tener un tintero de escriba. ¿Para qué? Para poner un ataúd. Y no solo el ataúd, comenzar de la Aleph, la Bet, todo hasta llegar al ataúd y marcar a los nuestros a través de la palabra del Señor. Amén. Pero como le vuelvo a repetir, yo solo quería espigar ese poquito porque esto lo vimos ese lunes que estábamos en el servicio familiar. Aquí hay otra cosa importante, también está relacionado, hermano, con la palabra, porque dice la versión Peshita en Efesios 6:14, estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Ahí puede ver usted que no se puede, hermano, uno ceñir lo demás si antes no está la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Comenzamos esta noche platicando del pasaje del libro de los Hechos, donde el ángel va y libera a Pedro, que está en una prisión, y le dice, ciñe tus lomos. Debemos, hermanos, nosotros conocer la verdad para ser libres y así ceñirnos con todo lo demás, que es la verdad. La Biblia lo dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad.
o es la verdad. La palabra como espada, la palabra como rocío, como lluvia, como pan, como miel, como manzanas con incrustaciones de plata, la palabra como leche, la palabra, hermano, como martillo aún, como fuego. Todos los aspectos de la palabra tenemos que pedirle al Señor que esas dimensiones de su palabra lleguen a nuestra vida y así ser equipados y poder estar ceñidos con la verdad. Amén. Entonces, busquemos la verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos encontrar ese camino a través de la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Perdonen que ya vaya un poquito más rápido, pero el tiempo también va así de rápido. Nuevamente en la versión Peshita, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21 y verso 7, dice ya para ir terminando el tema. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica y se la ciñó a sus lomos porque estaba desnudo y se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Amén. Este es el pasaje cuando Pedro le dijo a los demás, yo me voy a las redes a pescar, yo no sé ustedes, pero yo vuelvo a pescar y se fueron. Los otros le hicieron caso, mire, y se les aparece nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Y cuando Juan lo reconoce, porque el que lo reconoce es Juan, el que lo amaba, el discípulo del amor, le dice a Pedro, Pedro ya se había quitado la cobertura, quiere decir que esa es una mala señal, es que nosotros mismos nos quitemos la cobertura, hermano. Eh, no podemos nosotros, tenemos que estar ceñidos y estar vestidos. Y eso es parte de tener una cabeza, de tener alguien a quien sujetarnos. Hay gente que no le gusta, hermano, cuando uno habla de la cobertura apostólica, de la cobertura pastoral. Pero desde pequeños, hermano, nosotros hemos tenido padres que nos amaban, pero también nos corregían y que nos cuidaban, pero que también eran quienes nos cubrían en momentos difíciles. De la manera así natural, también espiritualmente, Dios ha provisto de coberturas para que nosotros, hermano, no estemos con ningún tipo de desnudez. Y como decía el apóstol Pablo, que cuando Él venga nos podamos ser hallados vestidos o revestidos de Él, despojados de todo lo malo, sí, pero vestidos con la gracia, con la justicia, con la verdad, con todo lo que hemos visto, para que así podamos agradar al Señor, hermano, en todo lo que nosotros hacemos y vamos caminando. No nos quitemos, hermano, la cobertura, no peleemos. Si alguien, hermano, pues no se encuentra a gusto en algún lugar, pídale al Señor y, y pues que el Señor le guíe, pero no botemos nosotros nuestra cobertura así por así y que nos hallen desnudos, ¿verdad? Aquí Pedro, cuando Juan le dice quién era el que estaba a la orilla del mar, Pedro se da cuenta de su condición y se ciñe y se pone su túnica, ¿verdad? Y entonces sale al encuentro con el Señor Jesús. Déjeme ver si es el siguiente texto el que tengo acá para explicarle esto. Y yo creo que sí, aquí vamos. Eh, Luego de ese encuentro, él sale y a la orilla del mar ellos tienen varios eventos, pero
Uno de ellos que es importante es que se recuerda que él lleva a Pedro, el Señor Jesús lleva a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Y él le dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pastorea mis ovejas. Y tienen un diálogo. Pero al final de ese diálogo, el Señor Jesús le da una señal bien importante, bien importante que está aquí. Y quiero que la lea juntamente conmigo, que la pongo nuevamente ahí para que la leamos. Porque esto es figura de aquellos que ya sus lomos han sido desatados, hermano, y les están ciñendo con lo que Dios quiere. Le dice Pedro, en verdad te digo que cuando eras más joven, o sea, cuando eras inmaduro, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, y no habla de vejez, sino que habla de madurez espiritual, cuando seas maduro, extenderás tu mano y otro te ceñirá los lomos y te llevará a donde no quieras. Y luego agrega en el siguiente verso, usted se da cuenta que dice, esto dijo dando a entender la forma en que Pedro iba a glorificar al Señor Jesús con su muerte. Pero aquí hay dos aspectos. Cuando eras joven, cuando eras inmaduro, te ceñías con cualquier cosa. No con lo que hemos estado aprendiendo, no con la justicia, no con la fidelidad, no con la verdad, sino con cualquier cosa e ibas a donde tú querías. Pero llega un momento en el caminar del cristiano y a ese punto quiero llegar y por eso quería espigar en este programa esta noche, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle al Señor llegar a un punto en que sea el Espíritu Santo, porque ahí dice, cuando seas viejo, cuando ya comprendas, cuando ya seas maduro. Mire, yo me pongo a pensar ahora a la edad que yo tengo, en todos los, si usted quiere ver, errores, equivocaciones que cometí en muchas decisiones y que luego me costaron lágrimas y sufrimiento. Y yo me pongo a pensar, si yo hubiera tenido esta forma de pensar, yo no hubiera hecho aquello. Y cuántas cosas me hubiera evitado, cuántas cosas malas. Pero como era joven e inmaduro, hacía lo que quería. Pero he ido caminando en el Evangelio, he ido avanzando y mi mente, mi pensamiento ha ido cambiando, el Señor ha ido cambiando todo. Y ahora yo le digo, Señor, que sea Él el que ponga tanto el querer como el hacer en mi vida. Porque luego dice, cuando seas viejo, seas maduro, extenderás tu mano, o sea, vas a abrir tus manos. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y dice, y otro te ceñirá los lomos y te llevará a donde no quieras. Ese otro es el Espíritu Santo, que a veces la carne se opone, hermano, pero que sea el Espíritu Santo el que ciña nuestros lomos, hermano. ¿Cuántas cosas más habrán ahí que hay que ceñirnos? Yo traté de buscar algunas, hermano, eh, pero la verdad es que creo que me hicieron falta, pero el Espíritu Santo es el que conoce todo. Por eso mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, primera de Pedro 1:13. Por lo tanto, la Biblia de Jerusalén 76, por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará o que vendrá mediante la revelación de Jesucristo. Estamos en ese tiempo de que la gracia perfeccionadora va a venir. La gracia de qué? La gracia del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Espíritu Santo para perfeccionarnos. Por eso, cuando le dicen a Pedro, otro te va a ceñir, que el que nos ciña, hermano, sea el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la gracia para perfeccionar nuestra vida y que así
alcancemos, hermano, pues lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Amén. Ya solo casi que le leo. ¿Para qué tenemos que estar ceñidos con el Espíritu Santo, hermano? Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran al instante. Amén. Entonces, ¿para qué nos estamos ciñendo? ¿Para qué nos estamos preparando? Para cuando Él venga. Para que cuando Él venga. Amén. Y eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo te agarra y te empieza a cambiar, hermano, pídele que te llene, pídele que te lleve a donde Él quiere. Así como este pasaje, que es el río del Espíritu que aparece en Ezequiel 4:7. Versión textual dice, otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, que me llegó hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegó hasta los lomos. Pero cuando usted sigue leyendo, llegó un momento que las aguas lo anegaron, o sea, lo cubrieron. Y dice que este hombre, hermano, ya no pudo controlarse en el río del Espíritu, sino que ese río se pasa, dejando que el Espíritu Santo sea el que lo lleve a cada uno de nosotros, y que podamos nosotros, hermanos, ser ceñidos con todas las cosas que estamos viendo, pero también con la verdad, con la justicia, con lo que el Espíritu Santo nos quiere dar y nos quiere ministrar a cada uno de nosotros. Amén. Yo le pido al Señor que este mensaje busquemos, hermano, busquemos ser ceñidos de todo lo bueno, y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Amén. Acompáñeme a orar, a darle gracias al Señor y pedirle que Él sea el que obre. Padre, te damos gracias por toda la obra que tú haces en nuestra vida, Señor. Está nuestros lomos, Señor, delante de ti, para que así como Pedro, Señor, que llegó a una etapa, Señor, de madurez, y fue tu Espíritu, Señor, el que lo llevó a poder ofrecer su vida, Señor, que de esa misma manera nosotros podamos entregar nuestra vida, ser ceñidos por tu Espíritu, Señor, para que la obra de perfección que tú tienes planificada para nosotros, Señor, sea hecha, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a revestirnos con todo lo bueno, con la libertad, con la justicia, con la fidelidad, Señor, con la verdad de tu palabra, Señor, y que podamos dejarnos llevar por el río de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en casa. Señor, que esta palabra, Señor, impacte su vida, su corazón, Señor. Su espíritu, Señor, sea vivificado y crezcamos cada día más y más, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Pues sigamos adelante. No nos detengamos. Ciñámonos. No nos quitemos la cobertura. Ciñámonos y sigamos al bendito Espíritu Santo, que es el que nos guiará toda verdad y nos recordará todas las cosas. Amén. Le esperamos mañana al servicio presencial, sábado y domingo. Y pues que Dios le dé una bendecida noche, y recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación. Que Dios le bendiga, que tenga una buena noche. Amén.